este momento creo que quisiera hablar del Padre. Quisiera hablar del Padre, del Rey de Reyes, que es como si fuera Padre y que si fuera Madre. Ese Señor, de verdad, en el que nosotros creemos. Quisiera hablar un poco de Él. No solo hablar de Él porque es lo más importante en nuestras vidas. Quisiera hablar por lo que he escuchado últimamente, preguntas que me han hecho personas. Y yo estaba pensando hacer una meditación respecto al tema del que vamos a estar hablando hoy. Y un amigo, un pastor amigo de Cuba, me envió un correo en el cual otro pastor escribía lo mismo que yo he estado pensando en todo este tiempo de preguntas que me han hecho. Y realmente concuerdo, estoy de acuerdo, estamos en sintonía. Estoy en sintonía con ese pastor que ni conozco, el que escribió el texto, y me animé y dije, pues voy a hablar a la iglesia de esto. No pensaba hacerlo para la iglesia, pensaba hacerlo en una meditación para poner en mis perfiles sociales. ¿Cómo? Para poner en mis perfiles sociales. Y pues nada, simplemente me sentí motivado e inspirado a poder hablar a la iglesia de esta situación. Pero quisiera que antes leyéramos en Jeremías, en la Biblia, en la palabra de Dios allí, quisiera que leyéramos Jeremías en el capítulo 20. Pueden ir ahí buscando Jeremías capítulo 20. No vamos a hacer un mensaje expositivo de Jeremías, sino quisiera citar un poco de Jeremías para contrarrestar el panorama que estamos viviendo dentro de la iglesia evangélica hoy, y un poco con Jeremías, un poco para contrastar. Y quisiera, este pasaje creo que en parte nos va a ayudar a captar la idea. Jeremías capítulo 20, vamos a estar leyendo a partir del verso 7. Pero primero quisiera que estemos orando. Gracias te damos, Dios, gracias soberano Rey, gracias príncipe de paz, Dios eterno. Te damos gracias por tu presencia, porque tu mano, Señor, no se ha cortado, Señor, para obrar y para bendecir sobre tu pueblo, Señor. A pesar de las vicisitudes, a pesar de la aflicción, a pesar del dolor, a pesar, Señor, de los males, de las plagas, siempre has estado junto a tu pueblo, Dios. Gracias, Señor, porque en medio de momentos convulsos, en medio de crisis, en medio de que la fe ha sido rebajada a niveles extraordinarios, has sido fiel y has permitido que la palabra verdadera llegue a las vidas de los cristianos. Y yo te doy gracias por ello, Señor. Te doy gracias porque un día me rescataste, Señor, del mundo. Y después, Señor, me rescataste de poder estar extraviado, Señor, en doctrinas que para nada te glorifican. Y de verdad te agradezco tanto lo que has hecho por mí, Señor, lo que haces cada día, que mi deseo es que lo extiendas a cada uno de mis hermanas y de mis hermanos, Señor. Que estés obrando en la vida. Te pido que en esta mañana estés permitiendo que la palabra llegue a nuestras vidas, edifique nuestras vidas y edifique nuestros corazones, Señor. Que no solo sea yo hablando, sino que alguna palabra pueda quedar en el corazón de mis hermanos y de mis hermanas. Bendice, Señor, tu palabra y habla a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Jeremías capítulo 20, verso 7, dice: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido más fuerte. Fui seducido más fuerte fuiste que yo, y me venciste cada día. Y me venciste cada día, he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes,
denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y una de las preguntas que me han estado haciendo algunas personas en los últimos tiempos, o una de las peticiones, no es tanto una pregunta, sino una de las peticiones que me han hecho, me han dicho, ¿puedes escuchar esta profecía y me puedes opinar qué dice si esta profecía es bíblica? Realmente, en estos últimos tiempos de coronavirus, en estos tiempos, en esta época de la pandemia, en los que hemos estado todos en casa, en los que la información se mueve demasiado, se mueve mucho la información, ha subido el tráfico en las conexiones de internet, ha subido cientos de por ciento más de lo que se solía usar. Como todo el mundo está en la casa, no podemos salir, pues invertimos más tiempo en el móvil, y las compañías de telefónica han registrado varios cientos de por cientos en el aumento del tráfico de la red. Y en medio de toda esta situación, pues lo que pasa es que empiezan a circular todos los mensajes, memes, comunicaciones entre familias, entre amigos, pero dentro de todo esto comienza a circular las cosas cristianas, comienzan a circular prédicas y todo. Pero una de las cosas que ha estado circulando en los últimos tiempos son las profecías. Y es de las cosas que me preguntan, ¿puedes ver esta profecía? ¿Me puedes opinar? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Y realmente, cuando vemos las profecías, empezamos a analizar y vemos dentro de esas profecías que realmente muchas de las cosas que se dicen están de acuerdo a la Biblia. Y no parece realmente ser malo, parece de edificación, parece de bendición para el pueblo de Dios. Y uno dice, wow, esta profecía es de Dios. Y veo los cristianos publicando sus estados de WhatsApp, de las diferentes redes sociales, de Facebook, de Instagram. Veo publicando, el tiempo se acerca, fulanito lo dijo en el año tal, menganito lo dijo en el año tal. Y veo que la iglesia se ha centrado más en los últimos tiempos en todo esto respecto a las profecías. Algunos no quieren saber porque les preocupa, ven con temor, están expectantes al futuro, y otros ven con temor al futuro y no quieren saber. Pero otros sí están interesados y enseguida comienzan con estas profecías. Y quisiera citar una frase de John Owen. Dice John Owen, si las revelaciones privadas concuerdan con las escrituras, no son necesarias. Y si no concuerdan, entonces son falsas. Perdónenme que la lea, pero no quería perder nada de sustancia de esta frase que dice. Y de verdad que es poderosa, a mí me impacta, porque creo que solo con leer esta frase, para muchas personas debería ser suficiente el no volverse parte de la cadena esta profética que últimamente hay. Y perdone que se la vuelva a leer. Si las revelaciones privadas concuerdan con las escrituras, no son necesarias. Y si no concuerdan, entonces son falsas. El otro día me comparten una profecía que dio un pastor en Brasil. Creo que era en Brasil porque hablaba portugués, y por lo general suele salir mucha información cristiana evangélica de Brasil, no tanto como de Portugal, pero bastante más de Brasil. Y cuando uno escuchaba el mensaje, uno dice, wow, pero eso es lo que dice la Escritura. La Escritura dice estas cosas. Pero lo que veo en medio de todo esto es el deseo de las personas hoy estar detrás de lo que dijo alguien, de lo que dijo el pastor tal, de lo que dijo fulanito de tal, y no tan detrás de la Escritura.
Si lo que esa persona, ese pastor de Portugal dijo, estaba en la palabra, ¿cuál era el asombro y cuál era el regocijo de muchos cristianos diciendo, wow, la escritura lo dice? ¿Acaso tiene que estar interesado Dios en estar una persona en medio de la oración repitiendo? Para eso está la predicación. No es que el profeta tiene que estar ahora profetizando la escritura, porque ya la escritura está profetizada, ya la escritura, el canon está cerrado. No tienen ahora por qué estar los profetas diciendo, van a la iglesia, pues se ponen a orar y comienzan a repetir la escritura o a parafrasear o a citar la escritura. Esa función es de los predicadores, o el profeta mismo puede predicar, decir a la iglesia, pues siento la necesidad de predicar de la escritura. Y una de las cosas más comunes, y en este mismo mensaje de este pastor de Brasil, es que de verdad habían cosas de acuerdo a la escritura. Pero cuando iba avanzando un poquito más, llegamos a un momento en que ya dijo cosas que realmente no iban en sintonía un poco con la palabra. Y ahí es donde comienza la confusión. Sería como dar 2 dosis de verdad, te doy 2 kilos de verdad y 1 kilo de veneno. Si yo le daría a usted 2 kilos de verdad y 1 kilo de veneno, ¿moriría si se lo come? Lo más probable es que va a morir, porque no importa que usted tome 1 kilo, no basta con 1 kilo, con yo darle 2 kilos de verdad y una cucharadita de veneno, se la mezclo en esos kilos, morirá, lo más probable. Y muchas veces estas profecías que andan por ahí, lo que tienden es a confusión dentro de la iglesia. Sabemos que la escritura dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo simplemente dice que aún intentará engañar hasta los escogidos. Hasta los escogidos intenta desviar del camino, intenta que desenfoquen su mirada en el Salvador, que desenfoquen su mirada en el Señor. Y esta es una de las estrategias que he visto que ha estado utilizando en estos tiempos en los que estamos viviendo. Realmente, cuando la palabra de Dios se predica, debe dar tanto regocijo como cuando viene un profeta y te la da. Yo he encontrado cosas ahí en mi habitación, he encontrado cosas leyendo y para mí han sido asombrosas y me ha causado tal regocijo que no me ha causado en muchas ocasiones dentro de la iglesia. En la iglesia donde nací había una chica que cada X tiempo comenzaba a orar y hacía un llamado a la iglesia. Y vamos a hablar un poquito de esto del llamado de los profetas en el Antiguo Testamento en comparación con estos profetas de los nuevos tiempos. Y realmente la chica muchas veces animó a la iglesia y alentó a la iglesia al arrepentimiento. Pero a veces se hacía insostenible escucharla. Porque para dar un mensaje, para dar una palabra de un minuto, podía tardar media hora y se hacía desesperante. Y yo he sentido de verdad la paz y el regocijo del Señor, y he sentido el quebranto de Dios, y he sentido el llamado al arrepentimiento solo con el mero hecho de leer la palabra. Y hoy dentro de las iglesias es verdad que vemos que todo el mundo va detrás del profeta, pero pocos van detrás de la palabra. Muchos van, ay, que si el profeta tal puede orar por mí. Pero cuando dice, hay culto de predicación, no puedo ir, hermano, a la iglesia, tengo mucho trabajo. Cuando hay una campaña que viene el profeta, digo de las iglesias de mi contexto, estoy hablando en las de mi contexto, cuando escucho, y también de Cuba, en Cuba era muy similar, cuando dicen, viene el profeta tal, y la iglesia se llena, se abarrota, no caben, hay que mirar por las ventanas. Porque es como que el profeta tiene un grado superior a los demás. No, el profeta es hombre y está sujeto a debilidad
y el pastor está sujeto a debilidad igual que usted, y el líder está sujeto a debilidad igual que todos los demás. Todos somos humanos y todos fallamos y todos somos pecadores y estamos instituidos en la gracia de Dios. Solamente por la gracia del Señor es que podemos hallar y podemos encontrar salvación. Entonces no tenemos que estar corriendo detrás de ningún profeta, sino antes de correr detrás de un profeta, corra detrás de la escritura, detrás de la palabra. Y cuando escuche a un predicador, a un pastor, a un evangelista, cuando usted escuche a alguien predicar, siéntese usted allí con su palabra y examine todas las palabras que él diga. Y cuando usted crea que algo de lo que él haya dicho no esté en sintonía con la palabra, pues usted puede ir con respeto y decirle: ¿por qué usted dijo esto? Porque la escritura dice esto. Prefiere una persona que tenga sus conceptos, que defienda y que trate de buscar la verdad, a no títeres y monigotes de profetas y de maestros que lo que digan, si dicen hay que tirarse por un barranco, van y se tiran por el barranco. En eso no consiste el evangelio. Eso no es lo que veo en la vida de Jeremías. Por lo tanto, quisiera en esta primera parte que pudiéramos dejar como consecuencia de estar persiguiendo mensajes proféticos, mensajes de las últimas palabras. Hay un predicador que a mí me gustó mucho, era un pastor que ha impactado mucho mi vida, David Wilkerson. Él escribió un libro en los años 1980 y tanto, se llama La Visión, habla de los tiempos finales. Y ahora, con todo esto del coronavirus, ha salido muchos extractos, ha salido el libro a la luz, y mucho se está hablando de esto. Pero yo creo que al final el énfasis no es eso. Ni el mismo David Wilkerson hizo tanta propaganda y tanta publicidad de su libro. Y estoy seguro que si David Wilkerson, creo por la trayectoria que tuvo, que si estuviera hoy aquí, no estuviera tanto diciendo: oh, porque el libro que escribí, porque lo dije en esta época, sino estuviera haciendo un llamado al arrepentimiento, estuviera predicando la palabra. Es más importante a veces eso de llevar, algunos creen que es más importante cuando hay un invitado en la iglesia, llevar personas para la sanidad, para acá. Eso no es el evangelio realmente. El evangelio no es eso, el evangelio no es conocer el futuro para prepararse, el evangelio no es eso. El evangelio realmente es entregar nuestra vida al Señor y Salvador. Que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Que podamos decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que realmente es importante. Que usted pueda decir: a ver, a mí me gustaba vivir una vida desenfrenada, andar con 10 mujeres, pero Cristo es el Señor de mi vida. Y pues a partir de ahora, lo que me gustaba a mí se suprime y tengo que hacer lo que Cristo quiere en mi vida. Que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Que nosotros seamos un esclavo de Cristo. Un esclavo y un amo. El amo y el esclavo van a trabajar al campo. Los dos regresan después de 8 horas trabajando en el campo. Y cuando llegan a la casa, ¿qué le dice el amo a su esclavo? Prepárame la comida y espera a que yo termine de comer. ¿Qué tendría que hacer el buen amo? Prepararle la comida a su amo, servirle la comida, esperar que su amo coma, y después que su amo comió, sentarse a la mesa y comer él. Sería un poco la vida de un esclavo, pues al final nosotros, Cristo debe ser el Señor de nuestra vida. Que nosotros le sirvamos primero a Cristo y después nos sirvamos a nosotros. Y es realmente lo que es importante. No escucho circular vídeos de santidad, de vivir en santidad, de vivir como al Señor le agrada. Eso no lo escucho en estos tiempos.
En estos tiempos lo que escuchamos es que si el Señor está haciendo un llamamiento y está exterminando a la raza por el pecado, y el coronavirus es el megáfono en el que el Señor está llamando a las multitudes, en el que el Señor está llamando al arrepentimiento. Hay muchas personas que han dicho eso. Muchas personas he escuchado de todo con esto del coronavirus, que el Señor envió el coronavirus por la desobediencia del pueblo. Bueno, ¿y dónde está en la Escritura? ¿Dónde me dice en la Escritura que el Señor envió el coronavirus para destrucción, para que el pueblo aprenda, para que el pueblo se someta? ¿Dónde lo dice? Lo que escucho muchos mensajes, pero no escucho ninguno que diga que en la Escritura nos dice esta palabra. Y realmente estos mensajes sensacionalistas, como esto está preocupando a todo el mundo, como el coronavirus está en el trending topic de las redes sociales. Ya algunas redes sociales te envían un mensaje diciendo: ¿no quieres escuchar más noticias de coronavirus? Porque cada vez que abres es algo de coronavirus, es algo de coronavirus. Y ya las redes sociales de alguna manera se han percatado de la incomodidad de algunas personas que están asustadas con todo esto y le dicen: si no quieres que te publiquemos más nada, usted lo dice y nosotros lo quitamos. Pero en medio de todo esto, en medio de toda esta avalancha que ha entrado también dentro de la iglesia se ha aprovechado de esto, y como el coronavirus es trending topic, ahora todo el mundo empieza a poner coronavirus en sus predicaciones, para que la prédica pueda llegar. Tampoco es la manera de estar evangelizando, tampoco es que el coronavirus, ahora vamos a usar el coronavirus en redes sociales para poner el hashtag coronavirus y que el coronavirus sea trending topic y nosotros colarnos. Esa no es la manera de predicar el evangelio. La mejor manera de predicar el evangelio es como lo hizo Jesús, que salía uno en uno, hablaba con uno, hablaba con otro, hablaba en persona. Que si podemos hablar por medio de esto, por los medios digitales, amén. Pero ahora no vamos a estar utilizando todo. Y es verdad que lo solemos hacer y nos sentimos impulsados a hacerlo. Cuando se estaban quemando los montes del Amazonas, también las iglesias aprovechaban. Cuando estaba quemándose Australia, también. Y realmente no es que no lo utilicemos, pero a veces simplemente ponemos coronavirus y no hablamos nada del coronavirus. Simplemente damos un mensaje cualquiera. Tampoco es la manera. Y en medio de todo esto empiezan todos los bulos, empiezan todas las cosas manipuladas. Y muchas veces utilizan algún pasaje de la Escritura y hasta uno se queda un poco así, medio confundido, diciendo: ¿pero será verdad esto? Es que la Escritura dice así. Saca un versículo del contexto y uno cae hasta en duda. Y mi respuesta para las personas que me han preguntado: mira esta profecía, le digo: mira hermano, yo considero que lo mejor que puede hacer en este momento es leer la Escritura y no estar pendiente de esto. No estar pendiente de la profecía que dio fulano de tal, ni mengano de tal. Nada. Simplemente usted lee la Escritura, y cuando usted lee la Escritura, que estuvimos predicando de ellos hace unos domingos anteriores, en Lucas, allí capítulo 21, si mal no recuerdo. Voy a leérselos un momentico. Lucas capítulo 21. Verso 7 en adelante. Dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Y escucha, esto fue escrito hace aproximadamente 2000 años. Y dice, 2000 años más o menos, Jesús comienza una nueva etapa, antes de Cristo, después de Cristo, y el Evangelio de Lucas pues sería escrito aproximadamente el 60 después de Cristo, aproximadamente por ahí. Hará aproximadamente unos 2000 años, aproximadamente, no llega quizás a los 2000 años. Dice Lucas 21, verso 8: Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero,
pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales desde el cielo. Hace aproximadamente 2000 años estaba escrito esto. No da regocijo cuando uno lo ve, pero cuando usted sigue leyendo en el pasaje, da más regocijo porque da una esperanza en Cristo. Y cuando prediqué de esto, muchos me dijeron, no es momento para predicar de esto, porque es que ahora mismo hay miedo. Ahora es momento para dar mensajes de esperanza. Y varias personas me decían esto. Y yo les digo, pero ¿cómo que es momento para dar mensajes de esperanza? Pero claro, si usted no lee la Escritura, ¿qué más esperanza que lo que nos dice la Escritura? Y dice la Escritura en el versículo 13, porque muchos dicen, no, porque esto es un momento para predicar el Evangelio, pero si eso no me lo tenías que decir, eso está en la Escritura y me da regocijo. Cuando leo en el versículo 13 de Lucas 21 dice, y esto os será ocasión, ¿para qué? Para dar testimonio. Amén, aleluya, wow, está en la Escritura. Tiene que venir alguien de tal lugar. Cuando tenías la Biblia al lado de tu cama y en la Biblia lo decía. Realmente el regocijo tiene que estar cuando lo encontremos en la palabra, cuando Dios te muestre, te dé iluminación, cuando el Señor se revele a tu vida por medio de leer la Escritura y tú digas, Dios mío, esto no lo había entendido. Como una hermana me dijo el otro día, estoy tan contenta, sí, ¿qué pasó? Tengo una alegría. ¿Y eso qué fue lo que pasó? Dice, es que he estado leyendo la Biblia y he estado entendiendo todo lo que he leído. Y mira que yo había leído y no entendía y últimamente estoy que lo entiendo todo. Y se veía el regocijo. Pero ese regocijo para mí es más fiel y es más fidedigno del que, wow, ese predicador, ese apóstol me dijo esto. Está bien, yo creo que los predicadores, Dios los usa, Dios usa muchos predicadores, muchos maestros para abrir el entendimiento, porque yo escucho algunas personas que edifican mi vida y cuando los escucho predicar, hay veces que hasta me deprimo porque digo, no predico más. No predico más porque cuando escucho hablar a estas personas con tanto entendimiento, con tanta sabiduría, con tantas palabras, yo digo, ¿para qué yo predico? ¿Para qué predico si están esta gente que son unos maestros fantásticos? Pero es verdad también que cuando yo estoy con la palabra y encuentro cosas, me da esa alegría como esa hermana. Y digo, wow, esto es fantástico. Y de verdad que da tanta alegría el que Dios te dé la sabiduría a ti mismo para entender la palabra. Entonces no estés cayéndole detrás a la palabra que dijo fulano de tal y corta la cadena. Si te envían la cadena, le corto la cadena ahí mismo y por mí no se propaga. Usted es el que evita la epidemia. Entonces, seamos de los que dan luz y no de los que transmiten confusión. Cuando sigue leyendo allí en el capítulo de Lucas, que como me decían, no es tiempo para eso, dice la Escritura, y a mí me da regocijo, a usted a lo mejor no le da ningún regocijo, pero a mí me da mucho regocijo. Y yo le digo, Señor Jesucristo, ven pronto, que esto no aguanta más. Dice en el verso 16, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ay, pero ¿cómo es eso que te van a matar? Como decía, el objetivo del Evangelio es que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Que en medio de la aflicción, en medio del momento difícil, en medio de tu angustia, en medio de tu prueba, que puedas decir, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi capitán, y lo que diga, lo sigo. Como dice, las órdenes se cumplen y después se discuten. Pues Jesucristo es mi capitán. No hay que discutir nada, mi Señor, que sabe lo que es mejor. Y realmente, cuando seguimos leyendo la Escritura, hay más esperanza. Hay más esperanza porque al final nos dice que nos alegremos cuando escuchemos todas estas cosas, porque el Señor está cerca.
Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Que venga el Señor por su pueblo, que venga el Señor por su iglesia. De verdad que ahí debe ser el mayor regocijo. Porque él había leído un poco de Jeremías. Cuando vemos la vida de Jeremías, Jeremías dice, me sedujiste hoy. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Jeremías dice que el Señor lo sedujo, que el Señor lo atrajo. Jeremías dice que se propuso no hablar más. Dijo, no hablo más. Y dije, no me acordaré, en el verso 9, Jeremías 29, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cuando vemos la vida de Jeremías, y le leo un poquito más abajo, en el verso 10 dice, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Comparativa de Jeremías, un profeta bíblico, un profeta del Señor, con los profetas modernos. Cuando escucho un profeta bíblico, un profeta moderno, hacer un llamado a la iglesia al arrepentimiento, ¿cuáles son las palabras que escuchamos de los profetas modernos? Dios te va a bendecir, Dios tiene un propósito, Dios tiene un llamado, Dios tiene para ti lo que tú pediste. Cosas por el estilo. Grandes cosas trae el Señor para ti. Siento aquí que Dios va a levantar líderes. Cosas así. ¿O no? ¿O soy yo el único que lo he escuchado? Yo no sé si es que estos profetas modernos, no sé si es que de verdad el Señor les revela a quién hay que predicar, a quién hay que hablarle y a quién no. Porque a mí hace muchos años que no viene uno a orar por mí. No sé, no me explico. Y hablaba con mi pastor en Cuba y me decía, me pasa lo mismo. Yo voy al instituto, voy a alguna convención, alguna actividad grande de la iglesia, y siempre veo que oran para los mismos, que dan palabra para los mismos, pero a mí no vienen a orar y no vienen a orar y a decirme a mí, el Señor tiene para ti esta palabra. Y realmente yo digo, ¿acaso Dios quiere siempre hablarle a los mismos? Y Dios puede usar una persona para hacerle un llamado al ministerio. Pero si Dios te hace un llamado al ministerio, si Dios te hace un llamado a ti al ministerio, si Dios te hace un llamado a cumplir una vocación, si Dios te pone un fuego en tu vida, a hacer algo para Él, tiene que venir otra persona a decirte. Yo creo que Dios pondrá un fuego en tu vida como lo puso en la vida de Jeremías. Yo creo que cuando Dios llama a las vidas, cuando Dios toca tu vida, cuando Dios toca una vida, no tiene que venir un profeta a decirle, oh, el Señor me ha dicho que usted va a ser un siervo, que usted va a ser una sierva, que usted se va a entregar al Señor. No. El Señor envía al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo toque el corazón. Y aunque usted quiera negarse y salir para otro lado, como hacía Jeremías, como intentó hacer Jeremías, como dice, y no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. ¿Pero qué dice? No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Es algo de que usted dice, renuncio, abandono. Es algo que cuando
usted aceptó ese llamado que Dios puso en su corazón, cuando usted acepta el llamado que Dios puso en su corazón y usted pasa por momentos difíciles y usted se desanima, y usted no tiene deseo de orar, y usted no tiene deseo de leer la Biblia, y usted dice, aquí se acabó todo, el Señor de nuevo envía el Espíritu Santo para que usted cobre ánimo, para que usted continúe adelante, para que usted siga el llamado. ¿Cuál es su llamado? Lo primero, lo esencial, lo único, lo que es importante, que Cristo sea el Señor de su vida. Y se lo repito, y se lo repito, y se lo repito. Ese es el llamado importante. Después de ese, todo lo demás es por añadidura. Que dejes de hacer las cosas que antes te daban placer. Las cosas que la carne te puede dar placer. Y que hagas las cosas que glorifican y que exaltan el nombre de Cristo. Como mi madre me decía, que a mí no me digan por ahí que el hijo de reina ha dicho una grosería en la calle. Así me decía, que no me digan que el hijo de reina, como todo el mundo la conocía en el pueblo, decía que el hijo de reina diga una mala palabra por la calle. ¿Y qué hacía yo? Intentando ser buen hijo, no decía ninguna mala palabra por la calle. ¿Con qué? Con el fin de que no manchara el honor y el prestigio que tenía mi madre. Pues así mismo es con el Señor. Que eras rumbero, que te gustaba estar de bebida, de bachata en bachata, de bebida en bebida. Pues simplemente que Cristo sea el Señor de tu vida. Es decir, renuncio a todo aquello que no glorifica a Cristo y vivo de manera tal que a partir de ahora mi vida glorifique a Cristo. Y eso le pasaba a Jeremías. Cuando venía la aflicción, cuando se sentía mal, cuando se sentía criticado por todo, cuando todos le decían, no es momento de hablar esto, Jeremías. Cuando muchos le decían, Jeremías, pero no es momento de hablar esto, vamos a denunciarlo, que esto es denunciable, lo que está haciendo este hombre. Jeremías continuaba. Y eso es un verdadero profeta de Dios. Ahora creemos que profeta es todo aquel que se para y entra en trance y empieza como los toros de la feria, empiezan allí a convulsionar, empiezan a moverse. Profeta es una persona que anuncie la palabra de Dios sin miedo a lo que pueda pasar. Cuando usted predica el evangelio, cuando usted predica la palabra tal cual, usted también es un profeta. Porque usted está dando un mensaje de Dios. Y realmente hay confusión dentro de la iglesia con esto que está ocurriendo. Hay confusión dentro de la iglesia con lo que está ocurriendo y es necesario que la iglesia despierte y que la iglesia sea luz, que sea atalaya, que esté vigilante de todas estas cosas que están pasando. Que los mensajes de los profetas modernos, de los neopentecostales, como algunos se clasifican hoy, sí, porque yo no me oculto para decir que soy pentecostal, que la iglesia que muere es pentecostal. Sí, somos pentecostales, pero nuestra norma de fe, nuestra conducta es la palabra de Dios. He escuchado pastores que me gusta su teología, me gusta cómo comparten el evangelio y dicen que los pentecostales está bien. Y yo pudiera decir que algunos bautistas, y yo pudiera decir que algunos reformados, y yo pudiera decir, no sé, que algunos. No estoy de acuerdo con estas cosas del neopentecostalismo. Para mí lo primero es el Señor Jesucristo en mi vida y todo lo demás es secundario. Y si el Señor calla todas las lenguas es suficiente. Con que esté Él solamente es más que suficiente. Los profetas de hoy le dicen al pueblo lo que al pueblo quieren decir. ¿Cómo es posible que usted tiene que pagar lo que el pueblo quiere escuchar? Perdón. Los profetas de hoy dicen al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar.
Y fíjense, si el pueblo quiere escuchar eso, que el pueblo sacan la billetera para escuchar eso. Y cuando escuchas ese mensaje, es como más fácil, dice, pues voy, doy una buena ofrenda hoy, porque hoy escuché lo que yo quería. Hoy escuché. No. Hay que decir amén, gloria a Dios, cuando te dicen arrepiéntete. Cuando dice, reconozco tus obras, que no soportas lo que se llaman apóstoles, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, vuélvete a la senda antigua, busca la presencia de Dios, prioriza tu intimidad con Dios. Eso, cuando escuchas eso, es el momento para decir amén, aleluya, me arrepiento, me rasgo mi ropa en silicio y en ceniza. Ahí es cuando más regocijo tiene que decir, gracias Señor por hacerme el llamado al arrepentimiento. Gracias. Ese es el momento cuando de verdad, no cuando te dicen vas a tener un gran llamado. Tu hijo, el fruto de tu vientre va a hacer grandes cosas. ¿Qué fruto de vientre ni qué tantas cosas? Simplemente lo que importa aquí es que Jesucristo sea el Señor de tu vida. Pero la soberbia que tenemos los evangélicos, sobre todo el neopentecostalismo, la soberbia, esa altura, esa grandeza de que tiene que haber un orden. No, el orden aquí es Jesucristo nada más. Y entonces de verdad que a mí me enciende ver estas cosas y que me critiquen porque estoy hablando cosas que no son de edificación, cuando la palabra es clara, cuando la palabra lo único que te llama es que glorifique a Cristo como tu Señor y tu Salvador, que Él sea tu Señor y que Él gobierne y que rija tu vida. Y cuando le damos más importancia a los programas que al Evangelio, hay iglesias que tienen todos los días son programas y programas, y parece que esas son las iglesias guay, y parece que esas son las iglesias que de verdad llenan. Pero cuando te vas para tu casa, cuando te sientas en la televisión, ¿qué es lo que ves en la televisión? ¿Lo que estás viendo en la televisión glorifica a Jesucristo? Es el Señor tiene señorío de tu vida en tu casa, cuando te sientas frente al ordenador, cuando te sientas en el móvil a ver redes sociales, lo que tú estás viendo glorifica a Dios. Entonces hay iglesias que tienen toda la iglesia llena de programas, todos los días hay una actividad, sales de una cosa para otra, y Cristo no es el Señor de tu vida. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo, que las iglesias que predican el Evangelio sean minoría, que las iglesias que quieren vivir como que Jesucristo es el Señor de su vida sean minoría. Esto no es nuevo, lo ve en la Biblia. Los fariseos, los saduceos se tiraban a la calle, eran multitudes, y el Señor tenía 12 y a veces dudaban. Y por momentos se quedó con 3 y con los 3 que tenía se le quedaron dormidos. Y aquel que estaba, que dijo, Señor, yo moriría por ti, después niega al Señor 3 veces. Somos humanos, somos los que fallamos, pero lo importante es arrepentirse y decir, tú eres el Señor de mi vida. Que Cristo tome señorío sobre tu vida, sobre mi vida. Entonces, parece ser que hoy las iglesias guay son estas que tienen profetas, estas que tienen muchas actividades. Y no nos sentimos identificados con la que predica la palabra de Dios. Pues examina tu corazón, examinemos nuestros corazones y veamos si de verdad estás por Cristo o estás por un amigo. Examinemos nuestro corazón y digamos, ¿por quién estoy en el Evangelio? Porque la iglesia es guay, porque se siente chachi, porque hay comelata. ¿Eso es lo que te llama? ¿Eso es lo que te llama? ¿Ese es el fuego que te da tu vida? Si es eso, está mal. El fuego tiene que ser como Jeremías. Que Jeremías dijo, no hablo más, no voy más, no hago más nada. Y después decía, hay un fuego en mi vida que me quema. Que me quema, el fuego me quema y no me puedo callar. Eso es el Evangelio. Que nadie te engañe. Y yo digo, el que quiera salir, que salga por el camino, que vaya donde quiera ir. Puede ir, pero lo importante es rendir nuestra vida al señorío de Cristo. Y se puede sentir desanimado. Por eso pasamos todo. Por el sentirse desanimado, por el no querer orar. Hay días que he tenido que obligarme a orar. Y me he obligado a orar. Y me he
sacrificaba ir porque no he tenido deseo ninguno, pero si le doy, como dice una canción, no le des gusto a la carne, que ella es mala consejera. No le puedes dar gusto a la carne, que es mala consejera, porque si le das el gusto a la carne, caes en las cosas de la carne. Entonces es obligarte. Y si me voy a dormir, camino. Yo mido y les digo, 5,000 pasos voy aquí, sin ganas de orar, pero 5,000 pasos. Porque me pongo a orar caminando para que el sueño no venga a tocar la puerta de mi vida. Porque no puedo creer tampoco de que estamos en un halo y que no nos entrará nada. Y que no nos vendrá la tentación. Vendrá la tentación y el enemigo va a tratar de arrancar títere con cabeza. El enemigo va a tratar de degollarnos. Pero lo importante es que recapacites hoy, que recomiences, que vuelvas a comenzar y decir, Señor, tú eres el Señor de mi vida. Nuevo comienzo, comenzamos. ¿Creen ustedes que los apóstoles del Cordero, aquellos 12, Juan y Pedro le dijeron al cojo que estaba al frente de la puerta, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, levántate y anda? Y hoy los de hoy andan cobrando. No se deje engañar más. No esté detrás de profecía, no esté detrás de movimientos sensacionalistas, póngase a leer la Biblia. Si Dios, como dicen algunos, Dios está enviando juicio sobre el mundo porque no se arrepienten, porque no se vuelven a sus caminos, vuélvanse, veo la mano de Dios que viene sobre todos nosotros. Si Dios viene a mandar juicio ahora mismo, lo más lógico no es que el juicio comience por la casa. Primera de Pedro 4:7. Primera de Pedro 4:7 nos dice, mas el fin de todas las cosas hacer. Primera de Pedro 4:17, perdón. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Muchos dicen, ay, han muerto pastores. Y muchos se han levantado. El otro día, anoche mismo me puse a buscar porque quería ver qué estaban diciendo. Muchos estaban deteniendo al coronavirus, y que el coronavirus está cortado y que aquí no entra. Y después, aquellos que decían, el coronavirus no me puede afectar, después que decían, en las páginas oficiales de la iglesia decimos, respetando las autoridades de los ministerios competentes de sanidad, no podremos estar haciendo cultos en la iglesia. Y si usted siente síntomas gripales, por favor, no acuda a la iglesia. ¿Dónde están todos los apóstoles? Yo creo que al final ha servido de algo el coronavirus para desmentir a todos los mal llamados apóstoles estos que hay. Todos estos que se han levantado. ¿Dónde están todos aquellos que oraban y cancelaban y que ataban y que quitaban y que quitaban todas las enfermedades? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué no han detenido el coronavirus? Y al final lo que han hecho es desprestigiar el Evangelio. Bueno, desprestigiar en parte porque claro, los inconversos, aquellos réprobos, aquellos que no quieren saber del Evangelio, han utilizado a este tipo de personajes para utilizar y decir, mira, ¿dónde están aquellos que oraban? ¿Y no creemos en la soberanía de Dios, en que Dios sana si Dios quiere? ¿Acaso ahora nosotros tenemos que estar obligando a Dios? Dios hace esto. Entonces no es Dios. Dios no es el genio de la lámpara. Dios no es la monedita de la suerte. Simplemente el Señor es el Señor. Y el Señor no tiene que estar contestando los deseos y las peticiones de nadie. De nadie. Ni de Jeremías. Jeremías tuvo que pasar. Elías tuvo que pasar. Pedro tuvo que pasar. Todos tenemos que pasar. Todos. Y si el Señor murió a espada, ¿quiénes somos? Murió en la cruz. ¿Quiénes somos nosotros para no morir? Si te toca morir físicamente, porque el Señor te dé la fuerza. Si me toca morir físicamente, que el Señor me dé la fuerza. Pero cada día tenemos que morir a nuestro pecado. Y eso es para todos y para todas. Entonces, ¿dónde están aquellos que cancelaban todas aquellas enfermedades? ¿Dónde están? Si de algo ha servido esto, es para desmontar las mentiras del falso evangelio de la prosperidad y del falso evangelio
ministerio apostólico moderno. Si de algo ha servido es para eso, pero aún así las personas siguen engañadas. Aún así siguen engañados, pero procure usted no ser de los que están engañados. Procure usted no ser de eso, porque si el Señor va a comenzar, el juicio comenzará por su casa. Procuremos nosotros ser de aquellos que están en las manos del Señor. Mi deseo es que Dios le bendiga.